¿Alguna vez has sentido que tu ayuda fue en vano con ciertas personas? ¿Que a pesar de todos tus esfuerzos ellos siguieron siendo los mismos, sin cambiar nunca ni apreciar lo que hiciste por ellos? No es una impresión, es una realidad espiritual que la Biblia nos revela claramente. Hay personas a las que Dios mismo nos advierte que no ayudemos. Y ojo, ayudarlos significa a veces oponerse a la voluntad divina. Las Escrituras nos dan advertencias específicas acerca de aquellos que se niegan a escuchar, aprender o apartarse del mal. Los proverbios, los evangelios, las epístolas, en todas partes, Dios nos muestra que hay personas a quienes nuestra ayuda solo servirá para empujarlas aún más hacia su propia destrucción. ¿Quiénes son? Y sobre todo, ¿estás cometiendo el error de ayudarlos sin saberlo? Hoy exploraremos 7 tipos de personas que la Biblia nos dice que no ayudemos. Este mensaje puede transformar la forma en que ves la generosidad y la sabiduría divina. Muchos creyentes piensan que ayudar a todos indiscriminadamente es un acto de amor, pero la verdad bíblica es mucho más profunda que eso. Mira este video hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría salvarte de errores que te agotan espiritualmente y alejan tus bendiciones. ¿Y tú? ¿Alguna vez has ayudado a alguien que no lo merecía? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y antes de continuar, si cree en el poder de la Biblia y desea recibir enseñanzas más profundas como esta, suscríbete al canal ahora y habilita las notificaciones. Lo que estamos a punto de ver le abrirá los ojos a una verdad que pocas personas entienden. Es tentador ayudar a alguien que parece estar pasando apuros, pero la Biblia advierte que no se debe ayudar a quienes se niegan a asumir responsabilidades. Proverbios 10:4 es claro: las manos descuidadas empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. El perezoso no solo carece de recursos materiales, también se empobrece espiritualmente, porque descuida los dones y oportunidades que Dios le ha confiado. Cuando ayudamos a una persona que no quiere intentarlo, la animamos a permanecer en su condición en lugar de animarla a cambiar. Esta es una trampa sutil, porque parece un acto de bondad, pero en realidad es una barrera para el propio progreso. Pablo, en 2 Tesalonicenses 3:10, dice inequívocamente: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Estas palabras pueden parecer duras, pero enseñan un principio espiritual fundamental. Dios honra a quienes demuestran diligencia y esfuerzo. La ayuda mal recibida priva al individuo de la lección que Dios busca enseñarle. La historia del pueblo de Israel ilustra esta realidad. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dio maná del cielo, pero también les exigió que lo recolectaran todos los días. No les puso la comida directamente en la boca. Asimismo, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero pidió a los discípulos que repartieran la comida. Valora el esfuerzo, incluso en los milagros. Ayudar a un perezoso es alimentar su inacción y su falta de disciplina. La verdadera compasión es animar a alguien a hacerse cargo de su vida. Mira a tu alrededor. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se queja constantemente de sus dificultades, pero se niega a hacer cualquier esfuerzo para cambiar su situación? Quizás intentaste ayudarlo, pero al final no cambió nada. Esto se debe a que la transformación proviene del corazón, no de ayuda externa. El mismo Jesús preguntaba a menudo a los enfermos: ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. Esta pregunta muestra que el deseo de cambio es esencial. Si alguien se niega a tomar la iniciativa, no se le debe dar una vía de escape fácil. En el libro de Proverbios, Salomón nos advierte: el perezoso dice, hay un león en camino. Proverbios 26:13, lo que significa que siempre encontrará una excusa para no actuar. Este tipo de personas a menudo desvía la ayuda de los demás en beneficio propio, sin evolucionar nunca. En lugar de apoyar su pereza, es mejor orar para que encuentren la motivación para cambiar y darles ejemplo a través de nuestra propia disciplina y fe en Dios. Cuando algunos ven una oportunidad de ayudar, la Biblia nos llama a discernir si
Esa ayuda es beneficiosa o perjudicial, porque dar sin sabiduría es a veces alejar un alma de Dios en lugar de acercarla a Él. Pero ¿qué pasa con aquellos que reciben sin gratitud? Esto nos lleva a la siguiente advertencia bíblica. Ayudar a alguien que no sabe reconocer la amabilidad recibida es uno de los errores más frustrantes que puedes cometer. La ingratitud es un veneno espiritual que cierra las puertas a las bendiciones divinas. En Lucas 17:11-19, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa para dar gloria a Dios. Entonces le dijo, «Tu fe te ha salvado». Este pasaje revela un principio profundo. No es simplemente el acto de curación lo que transforma una vida, sino la gratitud a Dios. Ayudar a quien no sabe valorar lo que recibe es alimentar una actitud que desprecia los dones divinos. Una persona así llega a considerar la ayuda como algo que se debe y no como una bendición. La ingratitud engendra egoísmo y complacencia. Una persona ingrata no ve la mano de Dios detrás de las bendiciones que recibe. Cree que son suyas por derecho. Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel después de su éxodo de Egipto. Dios les dio maná, agua de la roca, y sin embargo se quejaron y murmuraron contra Moisés y contra Dios. Éxodo 16:2-3. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto personas que continuamente reciben sin siquiera dar las gracias y que acaban exigiendo más? La gratitud es una llave espiritual que abre las puertas al favor divino. Ayudar a una persona ingrata es correr el riesgo de que se dé por sentado y se desprecien nuestros esfuerzos. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:2, describe la ingratitud como una señal de tiempos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, altivos, blasfemos, rebeldes contra sus padres, ingratos, irreligiosos. Esto no es un simple defecto de carácter, sino un síntoma de un corazón alejado de Dios. Una persona ingrata nunca está satisfecha con lo que tiene. Siempre quiere más, sin reconocer jamás lo que le han dado. Ayudar a esa persona no la educa, refuerza su actitud y la aleja de la responsabilidad espiritual de ser agradecido a Dios y a los demás. En nuestra vida, debemos tener cuidado de no invertir nuestra energía y recursos en personas que no valoran lo que reciben. Jesús nos enseña en Mateo 7:6, «No deis lo que es sagrado a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». La ayuda y la generosidad deben estar guiadas por la sabiduría espiritual. Si una persona no sabe cómo decir gracias, a menudo revela un problema más profundo en su corazón. A veces la mejor manera de ayudar a una persona ingrata es dejar de ofrecerle ayuda para que pueda entender el valor de lo que tenía. Si queremos ver a Dios actuar, debemos aprender a dirigir nuestra buena voluntad hacia quienes saben utilizarla bien. No se trata de cerrar nuestro corazón a los demás, sino de discernir dónde poner nuestro amor y nuestra generosidad. Porque la ayuda mal recibida puede convertirse en una maldición más que en una bendición. Pero si la ingratitud cierra puertas, el orgullo precipita la caída. Lo que nos lleva a la siguiente advertencia bíblica. El orgullo es uno de los mayores obstáculos a la gracia divina. Precede a la caída, como nos recuerda Proverbios 16:18. Antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, el espíritu altivo. Una persona orgullosa no reconoce sus errores ni su necesidad de ayuda. Cree saberlo todo. Se considera por encima de los demás y rechaza cualquier forma de corrección. Dios mismo resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Porque el orgullo es una barrera que impide la humildad necesaria para recibir sus bendiciones. Ayudar a una persona orgullosa es intentar darle agua a alguien que se niega a admitir que tiene sed. El ejemplo del faraón ilustra bien esta realidad. Cuando Moisés le pidió que dejara ir al pueblo de Israel, su corazón se endureció varias veces. Éxodo 7:13. Se negó a escuchar las advertencias divinas y prefirió aferrarse a su propio poder. Resultado, su orgullo lo llevó a la ruina.
no solo para sí mismo, sino para todo Egipto. El orgulloso no ve la verdad, vive en la ilusión de su propia grandeza. Desprecia los consejos e ignora los signos de Dios. Ofrecer ayuda es a menudo como arrojar perlas a los cerdos. Mateo 7:6. Jesús mismo encontró hombres así entre los fariseos. Conocían las Escrituras, pero su arrogancia les impidió reconocer al Mesías que esperaban. En Lucas 18:9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el fariseo se jactaba de su propia justicia, el recaudador de impuestos humildemente pidió perdón a Dios. Y es este último el que estaba justificado. Esta es la verdad esencial. Dios exalta a los humildes, pero humilla a los orgullosos. Ayudar a una persona orgullosa a menudo equivale a alimentar su ilusión de superioridad, alejándola así aún más del arrepentimiento. El orgullo hace a la persona inmune a la sabiduría. Una persona orgullosa nunca se cuestiona, incluso cuando Dios le envía señales claras. Si alguien rechaza la corrección y desprecia la ayuda sincera, es inútil insistir. La Biblia nos advierte, en Proverbios 29:1, un hombre que resiste la reprensión, después de muchas advertencias, será quebrantado de repente y sin remedio. Hay que saber discernir entre alguien que está dispuesto a aprender y alguien que cree que ya ha llegado. A veces, la mejor lección que puede aprender una persona orgullosa es afrontar las consecuencias de su propia arrogancia. La ayuda debe dirigirse a quienes están dispuestos a recibirla con humildad. Jesús no obligó a nadie a creer en Él, llamó a los que tenían el corazón abierto. Esta es una lección valiosa. Ofrecer ayuda a alguien que no quiere cambiar es luchar contra la voluntad de Dios. Pero el orgullo no es lo único que conduce a la destrucción. Algunos van aún más lejos, sembrando discordia y practicando el mal. Lo que nos lleva a otra advertencia bíblica. Hay una diferencia entre una persona descarriada que busca la verdad y alguien que conscientemente elige caminar en la maldad. La Biblia es clara sobre este tema. 6 cosas aborrece Jehová, y 7 son para él abominación: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes malvados, los pies que se apresuran a correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que suscita contiendas entre hermanos. Proverbios 6, 16, 19. Quienes practican el mal no solo buscan destruirse a sí mismos, sino también hacer caer a otros con ellos. Ayudarlos significa correr el riesgo de volverse cómplices de su rebelión contra Dios. Un ejemplo sorprendente es el de Jezabel, la malvada reina que manipuló a su marido, el rey Acab, para asesinar a Nabot y robar su viña. Primera Reyes 21. Su corazón estaba enteramente puesto en el engaño y la destrucción. No bastaba con darle advertencias, porque ella rechazaba cualquier forma de arrepentimiento. Dios envió a Elías para anunciar un juicio terrible. Su fin sería trágico, y su nombre seguiría siendo sinónimo de corrupción e idolatría. Esta es una lección importante. Algunas personas no buscan la verdad, sino que luchan activamente contra ella. Sus corazones están cerrados, y su perversidad solo atrae la condena divina. Jesús mismo nos advierte contra los falsos profetas y los lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Sabía que algunos no quieren salvarse, sino que prefieren manipular, destruir y oponerse al plan de Dios. Ayudar a estas personas es como darle un arma a alguien que quiere atacarnos. Salmo 1:1 nos advierte: Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en el camino de pecadores, ni se sentó en compañía de escarnecedores. Alejarnos de los malvados no es falta de compasión, es un acto de sabiduría. La historia muestra que quienes se asocian con pervertidos a menudo terminan contaminados por su maldad. Mire a Judas. Caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, y sin embargo, se dio a la avaricia y traicionó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Mateo 26, 14, 16.
Es peligroso pensar que se puede cambiar a alguien que ya ha decidido seguir el camino del mal. Solo la intervención divina puede transformar un corazón tan endurecido, pero mientras se niegue a apartarse de sus malas obras, no podrá recibir verdadera ayuda. Es fundamental discernir dónde colocar nuestra energía y bondad. Jesús se acercó a muchos pecadores, pero también denunció fuertemente a los hipócritas y corruptores. Ofrecer ayuda a quienes ignoran la justicia y abrazan el mal es poner en peligro nuestra propia fe. Porque algunas almas no buscan la verdad, sino solo manipular y corromper a quienes las rodean. Pero ¿qué pasa con aquellos que no son necesariamente malos, sino simplemente tontos e incapaces de aprender de sus errores? Esta será nuestra próxima advertencia bíblica. La Biblia está llena de advertencias contra el tonto, el que se niega a aprender y repite sus errores sin jamás aprender de ellos. Proverbios 26:11 dice: Como el perro vuelve a su vómito, así el tonto repite su locura. Esta imagen es fuerte, pero ilustra bien la naturaleza de quien rechaza la sabiduría. No importa cuántas veces se le muestre la verdad, siempre vuelve a sus viejos hábitos destructivos. Ayudar a una persona así se convierte en una lucha agotadora, porque en realidad no está intentando cambiar. Ella escucha, pero no pone nada en práctica. La historia del rey Saúl es un ejemplo perfecto de un tonto en las Escrituras. Elegido por Dios, lo tenía todo para triunfar, pero su arrogancia y falta de obediencia lo llevaron a la ruina. En varias ocasiones desobedeció las instrucciones divinas, como cuando ofreció un sacrificio cuando no se le permitía hacerlo. 1 Samuel 13:8-14. Dios le advirtió a través del profeta Samuel, pero Saúl nunca supo aprender de sus errores. Continuó siguiendo su propia voluntad hasta que fue rechazado por Dios. Este ejemplo muestra que ayudar a alguien que se niega a ser corregido es una pérdida de recursos y tiempo. Jesús mismo enseñó que algunos no estaban preparados para recibir la verdad. En Mateo 13:13 él dice: Les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Sabía que algunas personas tienen el corazón cerrado y no quieren cambiar, por muy claro que sea el mensaje. En nuestra vida, a veces nos encontramos con personas que piden ayuda, pero que sistemáticamente ignoran los consejos que reciben. Siguen volviendo a los mismos patrones destructivos y cualquier esfuerzo por rescatarlos resulta inútil. Al necio no siempre le falta inteligencia, pero sí discernimiento. Oye la palabra de Dios, pero no la aplica. Jesús habla de sí mismo en Mateo 7:26. Pero cualquiera que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Ofrecer ayuda a una persona así es como construir sobre arena. Todo acaba derrumbándose. En algún momento hay que entender que la sabiduría no se puede imponer. Una persona debe querer crecer espiritualmente. De lo contrario, siempre volverá a sus viejas costumbres. Es esencial orar por los tontos, pero no debemos quedar atrapados en su ciclo interminable de errores. Jesús nos llama a ser luces en este mundo, pero no nos pide que llevemos la carga de aquellos que se niegan a ver. Ayudar a alguien que aprende de sus errores es un acto noble, pero apoyar a alguien que intencionalmente ignora la sabiduría va en contra del principio mismo del crecimiento espiritual. Pero si hay una categoría de personas aún más peligrosas que los tontos, son las que manipulan y mienten para conseguir sus fines. Veamos qué nos enseña la Biblia sobre esto. Los manipuladores y mentirosos se encuentran entre los más peligrosos para ayudar, porque buscan no solo recibir, sino controlar y engañar. Proverbios 12:22 es claro: los labios mentirosos son abominación al Señor. Un mentiroso no es solo alguien que no dice la verdad, es una persona que distorsiona la realidad para beneficiarse de ella. No pide ayuda porque la necesita, sino porque quiere explotar la generosidad de los demás. Jesús nos advierte contra este tipo de personas en Juan 8:44, afirmando que el diablo mismo es el padre de la mentira. El ejemplo de Jacob y Esaú ilustra bien cómo se puede utilizar la manipulación para obtener una ventaja injusta. Jacob, siguiendo el consejo de su madre Rebeca,
engañó a su padre Isaac para obtener la bendición de Esaú. Génesis 27, 1-29. Utilizó engaños y mentiras para lograr sus fines. Sin embargo, aunque Dios más tarde transformó a Jacob, este engaño le costó caro. Tuvo que huir de su hogar, vivir en el exilio y enfrentar años de dificultades. Esto nos enseña una verdad esencial. Toda manipulación, en última instancia, se vuelve contra la persona que la utiliza. Ayudar a un manipulador significa consolarlo en su camino destructivo. Los manipuladores saben perfectamente cómo jugar con las emociones de los demás. Se presentan como víctimas, prometen cambiar, pero siempre vuelven a los mismos trucos. Judas Iscariote es un ejemplo perfecto. Durante 3 años caminó con Jesús, pero secretamente albergaba ambiciones personales. Vendió al Maestro por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14-16. Un acto de traición suprema. Quería manipular el destino para su propio beneficio, tal vez pensando que Jesús contraatacaría y establecería un reino terrenal, pero al final no manipuló a nadie más que a sí mismo, y su historia terminó trágicamente. Al tratar con estas personas, es esencial ejercitar el discernimiento. Proverbios 14:8 dice: «La sabiduría del hombre prudente es entender su camino, pero la necedad de los necios es el engaño». La ayuda no debe darse a ciegas. Jesús nos enseña a ser cuidadosos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Debes saber reconocer cuando una petición de ayuda es sincera y cuando esconde intenciones egoístas. Solo la oración y una conexión profunda con Dios pueden exponer la verdad detrás de las hermosas palabras de un manipulador. Extender la mano a quienes están perdidos es un acto de fe, pero no debemos permitir que los mentirosos abusen de la bondad que Dios nos da. Todo lo que se basa en mentiras eventualmente colapsará, porque Dios es un Dios de verdad y justicia. Pero hay una categoría aún más peligrosa que la de los manipuladores: aquellos que se niegan a arrepentirse y que conscientemente dan la espalda a Dios. Esto es lo que veremos en nuestra advertencia bíblica final. Uno de los errores más graves que puede cometer un creyente es tratar de ayudar a alguien que obstinadamente se niega a arrepentirse. La Biblia es categórica en este punto. Sí, pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:26. Estas palabras son duras, pero muestran una realidad espiritual ineludible. Mientras una persona persista en su negativa a cambiar, ninguna ayuda externa podrá salvarla. Dios llama a todos al arrepentimiento, pero no obliga a nadie a aceptarlo. La historia del faraón egipcio ilustra este principio. Moisés le llevó mensaje tras mensaje, milagro tras milagro, pero su corazón se endureció con cada advertencia. Éxodo 7:11. Se negó a someterse a Dios y prefirió mantener su orgullo y poder. El resultado fue catastrófico. Egipto sufrió las 10 plagas y perdió a sus primogénitos. Esta historia nos enseña que llega un momento en que la dureza de corazón trae consigo un juicio irreversible. Ayudar a alguien que voluntariamente rechaza a Dios es como tratar de llenar un vaso roto. Todo esfuerzo es en vano. Jesús encontró este tipo de personas a lo largo de su ministerio. Los fariseos, aunque tenían la ley y los profetas, se negaron a reconocer la verdad. En Mateo 23:27 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de impureza». Tenían conocimiento, pero ningún deseo sincero de arrepentimiento. Lo que demuestra que saber lo que es correcto no es suficiente. Se necesita un corazón dispuesto a cambiar. El problema con quienes rechazan el arrepentimiento es que no solo quieren ignorar a Dios, sino que a menudo buscan alejar a otros de la verdad. Pablo advierte en 2 Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, apártate de ellos. Algunos usan lenguaje espiritual para enmascarar su rebelión, pero en el fondo no tienen ningún interés en alejarse del pecado.
En estos casos, no tiene sentido insistir o esperar un cambio que no llegará hasta que la persona tome esta decisión por sí misma. Debemos saber discernir entre quienes luchan contra el pecado y quienes lo aceptan plenamente. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero no obliga a nadie a arrepentirse. Mateo 10:14 nos da una dirección clara. Si no os reciben y escuchan vuestras palabras, salid de esta casa o de esta ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No debemos demorarnos donde Dios no es bienvenido, porque tratar de ayudar a alguien que voluntariamente rechaza la verdad solo conduce al agotamiento espiritual. Pero entonces, ¿cómo reconocemos a las personas a las que Dios realmente nos llama a acercarnos? Y, sobre todo, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra ayuda sea coherente con su voluntad? Esto es lo que exploraremos más a fondo en el resto de este mensaje. Vimos hoy que Dios no nos llama a ayudar a todos indiscriminadamente. Algunas personas rechazan la verdad, se niegan a cambiar o explotan la bondad de los demás. Entonces, ¿a quién le das tu ayuda? ¿Has caído en la trampa de intentar salvar a alguien que no quiere ser salvo? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque este tema afecta a más creyentes de los que pensamos. Si esta revelación te ha iluminado, no olvides suscribir y habilitar notificaciones para que no te pierdas ninguna enseñanza bíblica poderosa. Y sobre todo, no te vayas todavía. Otro vídeo imprescindible aparece en pantalla. Te ayudará a profundizar tu comprensión de la sabiduría divina. Haz clic en él ahora y continúa avanzando en tu fe. Por mi parte te digo, nos vemos muy pronto por un nuevo mensaje que cambiará tu visión espiritual. Dios lo bendiga. Marco